Acá estamos para la clase del 13 de mayo del año 2021. Les agradezco a todas y tal vez a todos, pero la verdad que creo que eran solamente chicas las que me entregaron. No me acuerdo bien. Creo que todas chicas. Entregaron sus trabajos prácticos. Pero claro, muchos han intentado, muchos trabajos prácticos contienen el intento de resolver ejercicios para un tema teórico que todavía no vimos y que vamos a ver entre esta semana y la próxima. Porque estuve viendo y este video nos va a llevar bastante tiempo. Así que por lo menos 15 minutos más o menos. Y lo vamos a hacer eh, más bien despacio y bien. ¿Sí? Bueno, eh, esto que puse como fondo del slide son, no sé hasta qué fecha, las personas identificadas como pacientes de COVID fallecidos. Como ustedes comprenderán, esta foto es un signo creado no a partir de un código preexistente, sino a partir de una experiencia muy desusada y muy difícil de concebir, como es precisamente la de una crisis sanitaria. Lo que les quiero decir con este ejemplo es que entramos a analizar asuntos de la semiótica que son más cercanos al trabajo artístico, al trabajo creativo, y que se denomina, por lo tanto, modos de producción sígnica. Los modos de producción sígnica se clasifican en 4 tipos de trabajo material requerido para la producción de la expresión o para la producción del representamen. Son estos 4 trabajos: el reconocimiento, la ostensión, la reproducción y la invención. Pero además hay otros parámetros para clasificar al interior de estas categorías. Uno es lo que vamos a denominar razón difícil, en latín se dice ratio difficilis, y otro es ratio facilis, que en latín significa razón fácil. La razón es justamente la relación que hay entre el contenido o idea y la expresión, o significante o representable. Como la semiótica es una disciplina que se ha desarrollado a ambos lados del Atlántico sin demasiadas conexiones, para estructuras más o menos similares existen denominaciones muy diferentes. ¿Qué es la razón difícil? La razón difícil es, o se establece, cuando el contenido determina la expresión. Es el caso de la huella. La forma del pie y el peso del cuerpo sobre la arena o sobre la nieve dejan distintas huellas según su forma y según su peso. El vector, ustedes saben lo que es un vector, una flecha, tiene la punta orientada hacia el contenido, hacia el objeto. Y otros tipos de signos, como son las congruencias, las proyecciones y los grafos, que veremos eh, la semana que viene y que corresponden a la invención. ¿Por qué? Porque ahí la expresión es inventada, ¿sí? Por eso se llama invención. En el vector, la expresión ya existe, solo que
la dirección de la flecha la vamos a tener, digamos, motivada por la localización del objeto respecto del agente semiótico que reproduce el vector. En el caso de la ostensión, que también vamos a ver hoy, no tenemos, por eso la línea de ratio de razón difícil y razón fácil no abarca a esta categoría, porque en la ostensión lo que hay es la relación entre el tipo y la ocurrencia, ¿sí? Yo puedo pedir un espécimen solicitando o indicando el tipo, ¿sí? Puedo ejemplificar un acto moral no con una definición, sino, por ejemplo, a mí me dicen, ¿cómo sería un acto moral? Y yo le puedo dar un ejemplo. Bueno, te voy a dar un ejemplo de acto moral. Cuando alguien te pregunta, si no sabes, le tenés que decir la verdad, que no sabes. Y si sabes, le tenés que responder. Te muestro, ostensión significa eso, mostrar, te muestro un espécimen para que vos entiendas el tipo, el concepto general. ¿Qué es una moneda? Y te muestro una moneda. ¿Cuál es el pulgar? Este. Y te lo muestro. ¿Hay alguna forma de definir que no sea a través de la ostensión? Sí. Le puedo decir, ya no sería dando un ejemplo. ¿Cuál de los dedos es el pulgar? En lugar de mostrárselo, le puedo decir, reproduciendo unidades combinatorias, le puedo decir, bueno, flaco, mirá, el pulgar en la mano derecha, no se lo muestro yo, ¿sí? Pero para que no tengamos presente la definición. El dedo más chico de la mano, ¿sí? O en la mano derecha es el que está eh, hacia adentro del cuerpo, y mientras que el meñique es el que está hacia afuera del cuerpo, ¿sí? En la mano izquierda también. Espero que se haya entendido. Les sugiero que esta placa la tomen, la capturen y la tengan presente porque no la vamos a estudiar de memoria, pero sí es importante ver las diferencias. Bueno, en otra forma de presentar el cuadro del slide anterior, tenemos reconocimiento, son los trabajos, ¿no es cierto? Trabajo de reconocimiento, de ostensión. Acá en lugar de reproducción lo vamos a llamar réplica, porque justamente la idea es que en el reconocimiento hay una interpretación, pero en la réplica lo que hacemos es valernos de unidades ya codificadas para emplearlas. Podríamos decir, ¿es el trabajo más frecuente? Sí, pero no es el único. El más frecuente cuando hablamos es justamente, o cuando tratamos de transmitir alguna idea, es el de la reproducción. Salvo que la idea sea muy novedosa, y en ese caso sería invención. Salvo que contemos de manera rápida con elementos general o con elementos que pueden representar la generalidad o que sean representados por una generalidad a la que accedemos fácilmente. ¿Sí? Entonces, esa sería la ostensión. Vimos que en la ostensión no hay relación fácil-difícil. La relación es justamente de tipo general a ocurrencia o a espécimen. Vamos a ver ahora entonces el modelo del trabajo semiótico para la producción sígnica, que es el más completo de los desarrollados desde de todos los tiempos. Y la tipología, que es la que de alguna forma estaba en el cuadro del slide anterior. Acá ustedes ven una huella. Bueno, lo veían en el otro. ¿La huella qué es? La huella digital, ¿qué es? Bueno, ¿es la persona?
Claramente no. ¿Representa a la persona? Claramente sí. Si la representa, entonces es un signo. Y si es un signo, entonces tiene expresión, podríamos decir, la parte perceptiva del signo, y contenido, podríamos decir, la parte ideacional, conceptual, semántica del signo, donde está el significado. El signo es un funtivo. Para poder ser considerado como el funtivo de una función sígnica, el objeto debe ser visto como si hubiese sido producido por alguna de las 4 formas de trabajo semiótico: reconocimiento, ostensión, réplica o invención. Y tiene que estar relacionado con un tipo de razón, lo decimos en español, relación, que puede ser fácil o difícil. Por tanto, el acto de reconocimiento, es decir, cuando yo ejerzo esta forma de trabajo que es el reconocimiento, reconstruyo el objeto, el contenido del signo, como una huella, en el caso de la huella digital, como un síntoma, por ejemplo la fiebre, como indicador, vamos a decir, de la gripe, puede ser de una infección, etc. Las lágrimas como un síntoma de tristeza o un indicio. Un conjunto de elementos que a mí me permiten inferir o deducir. La palabra deducir no es correcta, pero sí inferir. Es decir, a partir de una serie de circunstancias, por ejemplo, yo veo que la habitación de mi hermano está tal como estaba anoche. Es la mañana. La cama no está deshecha. Por lo tanto, infiero que mi hermano no vino a dormir. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería un indicio. Ya lo vamos a ir viendo uno a otro. Acá tenemos un esquema para que nos entendamos. La función de signo tiene contenido y expresión. El contenido es la parte ideacional, la expresión es la parte sensorial del signo. Pero tanto contenido como expresión tienen una forma y una sustancia. ¿Qué significa forma? Forma es el principio por el cual puedo identificar las unidades, tanto del contenido como de la expresión. Veámoslo desde el punto de vista del contenido, que es más fácil. Vamos a tomar el adjetivo demostrativo, este, ¿sí? La forma de este no es similar a la forma del adjetivo demostrativo esta. ¿Por qué? Porque el género masculino o femenino de estos adjetivos constituyen un principio de distinción, de individuación entre dos unidades distintas. La forma no tiene que ver con la forma visual, sino tiene que ver con los rasgos que comparten y con los rasgos que no comparten. Con los que comparten pueden ser comparables, con los que no comparten pueden ser distinguibles. La sustancia, en cambio, es la aplicación de una materia a la forma. Forma más materia es igual a la sustancia. Por ejemplo, entre león y leona, tomemos las palabras, ¿sí? La palabra león es una palabra masculina, la palabra leona es una palabra femenina. Entre ellas hay rasgos parecidos y rasgos diferenciadores. Pero el contenido se diferencia no solo por su forma, sino indisociablemente por la materia.
no es solo una indicación de parecido o distinción, que es el caso de la forma, sino que también se materializa, es decir, se hace sustancia en en una unidad léxica. León en otra unidad léxica, leona. ¿Por qué digo que son distintas? Porque la materialidad en un caso y otro, de aplicada a la forma, generan distintas sustancias. Si yo te digo, ahí viene un león, vos te imaginás la cabellera, la melena. Si yo te digo una leona, vos te imaginás otra cosa. Pero con leona no te imaginás que viene un caballo. Te imaginás que viene algo parecido al león, pero que no es un león, sino una leona. Y viceversa. Nos olvidamos un ratito de la semiótica y ponemos un ejemplo donde estos conceptos funcionan igual. ¿Tenés la forma de un jarrón? Sí. Puede ser de acero, de cerámica, de madera, etc. ¿Tenés la idea de lo que es, por ejemplo, una copa? Sí. Puede ser de vidrio, de madera, de acero, de cerámica. Ok. La distinción entre la copa y el jarrón es una distinción de forma. La distinción entre la copa de madera, etcétera, de acero, de vidrio, de cristal, de plástico, de acrílico, de lo que sea, es una distinción de materia. Por eso es que son sustancias distintas. La materia, en el caso del contenido, es ideacional. En el caso de la expresión, es fónica. Es lo que me permite distinguir fónicamente león de leona. Fónicamente. Pero ideacionalmente es lo que me permite distinguir, por ejemplo, el animal que tiene melena y el animal que no lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, son temas difíciles, los vamos a volver a explicar cuando sea necesario. Volvemos a nuestro cuadro presentado de otra forma. Los modos de producción semiótica pueden ser reconocimiento, ostensión, reproducción e invención. Ahí estamos de acuerdo. Los subtipos de reconocimiento son huellas, síntomas e indicios. Ahí se aplica el principio de la razón o de la relación fuerte, o quiero decir, fácil o difícil. Fácil cuando son totalmente arbitrarios el contenido y la expresión. Pero cuando están relacionados de tal manera que el contenido determina la expresión. Pensemos, acaba de llover, queda un charco de agua. Veo el charco de agua, expresión, infiero que ha llovido. En ese caso tenemos relación difícil. Y ahí tenemos los tres tipos que vamos a estudiar dentro de un ratito. Huellas, síntomas e indicios. En la ostensión tenemos tres, pero que no están regidos por la relación difícil o fácil, sino por otro tipo de relación, que es la relación entre el tipo general y la ocurrencia o espécimen. Ahí tenemos los muestrarios. Piensen, por ejemplo, cuando van a elegir una pintura, que les muestran tarjetitas con el color más o menos aproximado que se puede armar para esa marca de pintura. Los colores que se pueden armar. Bueno, eso es un muestrario. Vos evidentemente no tocás la pintura, tocás un color. El color funciona como un tipo general del espécimen que vos necesitas. Por eso es un muestrario. Después tenemos la reproducción, le vamos a dedicar mucho tiempo en la clase que viene, y la invención, al que también le vamos a dedicar mucho tiempo en la clase que viene. Reconocimiento es igual a una forma de interpretación que hace el agente semiótico. Ostensión consiste en el esfuerzo por significar un elemento de una clase o una parte de una totalidad, o al revés.
identificar una totalidad como conteniendo a una parte o un conjunto como conteniendo a un elemento. Es el caso, por ejemplo, de los colores, ¿sí? Pero no es solamente muestrario, también hay patrones y también hay objetos. Vamos ahora sí al modo de producción de signos. El modo de producción de signos tiene que ver con estas cuatro formas de trabajo, que son el reconocimiento, la ostensión, la reproducción y la invención. En el reconocimiento interpreto, en la ostensión podríamos decir muestro, pero muestro obviamente con objetivos de comunicación, con objetivos semióticos. En la reproducción intento significar a partir de unidades ya preexistentes, por eso las replico o las reproduzco. Y en la invención no tengo más remedio que utilizar el ingenio para armar un significante o una expresión para un contenido que hoy por hoy no lo tiene. Es el caso, por ejemplo, de los gráficos. Ya estamos en condiciones de ver algunas definiciones. Bueno, reconocimiento de huellas. Reconocimiento es el tipo general, huellas es el subtipo dentro de este tipo general que es el reconocimiento. El reconocimiento tiene lugar cuando un determinado objeto o evento producido por la naturaleza o por la acción humana, y es también algo existente como un hecho en un mundo de hechos, es entendido por el destinatario, vamos a decirle agente semiótico, como la expresión de un contenido, sea por una correlación ya codificada anteriormente, en ese caso sería razón fácil, sea por el hecho de que el destinatario haga la correlación, y en ese caso es relación difícil. Los casos de relación como la huella o el índice son diferentes. La huella retiene rasgos del contenido o del objeto, mientras que el índice simplemente lo sugiere y por lo tanto la huella es de relación difícil, el indicio es de relación fácil. ¿Qué dirían de, por ejemplo, esta radiografía? Si la radiografía, y lo hace, ¿no es cierto?, representa el interior, en este caso de los huesos de una mano, esto es una huella, ¿sí? Una huella. ¿Qué pasa si yo viera dentro de la huella, por ejemplo, una fisura en los huesos, que no los puedo ver cuando están debajo de la piel, pero que en este caso lo podría ver? En ese caso tendría un síntoma. En ese caso, el contenido determinaría la expresión. Pero también en la huella, que es la fotografía, también hay un caso en el que el contenido determina la expresión. Piensen en esto, no tendría esa figura de las manos de Juan si esas no fueran las manos de Juan que dejaron la huella en la placa fotográfica, o en este caso la placa radiográfica. Bien, parece que una rana, al cabo de los años, no es que se mimetizó, sino que quedó impresa, o el cuerpo de esa rana quedó impreso como una huella en esa piedra. No es que alguien lo hizo a propósito, sino que esto fue un fenómeno, podríamos decir, espontáneo. Se hizo
porque se hizo. En ese caso, como signo, tenemos que el contenido determinó la expresión. Relación difícil. Y como es relación difícil, ¿qué tenemos? Bueno, evidentemente el indicio no, porque el indicio es de relación fácil. Fácil y difícil no quiere decir que uno tenga que pensar más o menos en la interpretación. Quiere decir que tiene que pensar más si hay una relación estricta. Y por eso es difícil. En este caso hay una relación estricta. ¿Por qué? Porque el objeto que dejó esa huella, ya dije que es un modo de producción huella, impone al agente semiótico la obligación de reconocer una sola causa, que es el contenido, y ese contenido es, en este caso, una rana. Bueno, como ven, hay como un rostro al interior de esa huella digital. Pero quedémonos con la huella digital. La huella digital sería de otra, tendría otra fisonomía si estuviera relacionada con la persona que dejó la huella en términos de una relación fácil, pero en este caso es una relación difícil. ¿Por qué? Porque el contenido determina la expresión. Todos estos casos, el pintor, ahora no, acá Yves Klein, aplica pintura en el cuerpo de la modelo y luego aplica el cuerpo de la modelo sobre grandes trozos de papel. De tal manera que lo que queda impreso en el papel es determinada fisonomía del cuerpo de la modelo gracias a la capacidad, podríamos decir, expresiva de la pintura. En términos de lo que estamos diciendo es, el artista está produciendo una obra de arte, pero el intérprete está produciendo un signo. Cuando vemos, no las fotos, olvídense de las fotos, porque las fotos son claramente testimonio de lo que hizo el pintor. Entonces, si es lo que hizo el pintor, es una huella, ¿no es cierto? Pero si nosotros viéramos esas huellas en la parte superior de la placa, ahí nosotros somos agentes semióticos, ya no del trabajo del pintor, sino del signo que a modo de huella ha hecho el pintor. Para ser más claro, cuando vemos la forma en que trabaja el pintor, lo que estamos viendo es otra operación semiótica, que podríamos decir es una congruencia, porque el pintor no está, vamos a decir, el artista plástico no está interpretando, que es la condición del reconocimiento, sino que está creando una expresión. Esa expresión es congruente, coincide con el cuerpo de la modelo, por eso es invención. Pero cuando yo la veo, tanto las fotos de abajo como las fotos de arriba, estoy interpretando. Y esa interpretación es siempre la interpretación de una huella. La fotografía, como la radiografía, es una huella que queda sobre una película o sobre una superficie. En un caso se trata de la capacidad sensible del rollo fotográfico y en otro, especialmente arriba, del contorno de la figura de la modelo al que se le ha aplicado, a esa figura se le ha aplicado pintura. Bueno, acá tenemos huellas, como las huellas digitales, pero se trata justamente de las ancas eh, de una cebra. Como vemos, en ambos casos se trata de una fotografía,
pero en el primer caso es una fotografía tomada con una cámara y en el otro caso es el dibujo o la intervención en la fotografía que ha hecho, digamos, un artista plástico. En ambos casos se trata de una interpretación que yo hago. Pero el que toma la fotografía, no el que ve la fotografía, sino el que la toma, lo que genera son proyecciones. Estamos nuevamente frente al género o al tipo que hemos llamado invención. Si vos haces el signo, es decir, dotás de expresión a un contenido, estás generando una invención. En este caso, porque no es una unidad gramaticalizada. Si vos estás interpretando un signo, entonces en todos los casos estás utilizando el reconocimiento. Bueno, olvidémonos del que tomó la radiografía o del que la editó para que nosotros la viéramos. Se trata, no sé si se llega a ver, de la publicidad de Levi's, que tiene que ver con ideas muy abstractas, como por ejemplo que está pegado al cuerpo, que es la piel, el pantalón Levi's es la piel del sujeto, etc. Queda muy oscura la interpretación de por qué en el brazo izquierdo tiene como radiación, como una zona más iluminada. Esto se los dejo para ustedes. Pero en la medida en que ustedes intenten elaborar estas interpretaciones, se basan en indicios. Y si se basan en indicios, la relación es fácil. Aunque les cueste más trabajo pensar. La cuestión es si se trata de algo causado espontáneamente para representar la expresión o no. En este caso, no está causado espontáneamente, sino intencionalmente, y por eso hay un indicio.